le dije que al madurar dejé atrás cierta afición por Pedro Infante. No, dejé de ver sus películas, de repetir sus películas. Fui adquiriendo una apreciación distinta de la lacrimogenicidad de nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. A ver, son películas para la sensibilidad de los años 40 y una sensibilidad altamente manipulada por una industria cinematográfica que era como era la industria cinematográfica mexicana, que lo de la Edad de Oro lo discutimos cualquier otro día. Pero eso no quiero decir, no hay nada rescatable de él como artista, ídolo popular, estrella de cine. Sí, a ver, para ser una persona que nunca estudió actuación era un excelente actor. A mí siempre me ha gustado su voz, me parece un gran cantante, me parece un excelente comediante. Me gustan muchas cosas que hizo, sobre todo de comedia. Pienso, por ejemplo, en Los Tres Compadres. Y me parece un buen cantante. Y la música de Pedro Infante la oigo con gusto. Y me llama mucho la atención porque es una voz no educada, como engrana de una manera divertidísima con la voz de Jorge Negrete, que era un hombre que había estudiado ópera. Entonces son dos músicos, dos cantantes populares de los años 40, uno con un bagaje enorme en cuanto al manejo de la voz y el otro un carpintero absolutamente silvestre, que sin embargo canta muy bien. Entonces, claro, yo creo que Pedro, cuando quieres escribir el México de los años 40 tienes que escribir, y los años 50 tienes que escribir a Pedro Infante, ¿no? Tienes que escribir hasta los mitos de Pedro Infante. Mi familia, por ejemplo, mitificaba que Pedro Infante era muy de izquierda. Y como Pedro Infante era muy de izquierda, se había matado pilotando su propio avión, esto es cierto, porque le estaba llevando armas a Fidel Castro a Cuba. Si es cierto o no es cierto, un poco da igual. Lo importante es que esa era la percepción que se tenía de Pedro Infante como también un héroe popular. No tengo nada en contra de él, simple y sencillamente que en este momento me pongo a ver cualquiera de estas tres películas en concreto, Nosotros los pobres, ustedes los ricos, y Pepe el Toro, y pues me da vergüenza ajena porque sí es una onda lacrimógena muy pasada de rosca, ¿no? Y una idealización de la pobreza en la que se empeñó demasiado el cine de los años 40, que pretendía así justificar un estatus que quienes manejaban la industria del cine pues no tenían esperanza alguna o interés alguno en que se cambiara, ¿no? Vamos a dejarlo allí, pero sí no es nada que sea yo tremendamente enemigo brutal de Pedro Infante ni cosa por el estilo, no, hombre, no.